Sean todos ustedes bienvenidos a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy estoy muy contento porque quiero compartirte un testimonio bellísimo que me ha hecho volver a creer en la humanidad, volver a creer que es posible que todos cambiemos, que todos vivamos bien, que todos deseemos el bien de nuestros hermanos. Te quiero compartir el bello testimonio de una persona que trabaja en la política y que se ha dado cuenta que necesitaba cambiar, que necesitaba convertirse, que necesitaba dejar de ser corrupta, que necesitaba dejar de robar. Lo que él se dio cuenta pertenecía a los pobres. Quiero compartirte este testimonio con la única intención de que te des cuenta de que hay personas buenas, de que hay personas que tal vez durante algún tiempo ejercieron el mal, pero que después de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo ha cambiado todo y han decidido portarse bien y han decidido hacer lo correcto y han decidido consagrarse a la humanidad para hacer que todos gocen de justicia y gocen de igualdad. Déjame compartirte que desde hace algunos meses acabo de conocer a este señor que con mucho gusto se acercó a mí para pedirme consejo. Él me encontró a través de esta parroquia digital. Me pidió con mucha insistencia hablar conmigo porque quería compartirme que se acababa de encontrar con el Señor. Quería compartirme este bello testimonio que voy a contarte. Para su privacidad, para su protección, no voy a decir a qué país de América Latina pertenece y tampoco te voy a decir su nombre, ni la edad, y mucho menos el cargo que desempeñaba. Él me ha dado permiso de contar este testimonio y por eso lo hago. Este político del cual te estoy hablando viene de una familia con una historia política muy larga. Me contaba que su papá y también su abuelito ya se dedicaban a la política. El que más alto llegó fue su abuelito, alcanzando una diputación. Y de allí en adelante, prácticamente toda la familia se dedicó a la política. Él me contó cómo entonces desde niño gozó de todos los beneficios de este mundo. Él me dice que nunca conoció la pobreza. Él me compartía que en su casa siempre había de todo. Nunca faltaba la abundancia, pero también me decía que desde niño sus padres tenían grandes expectativas sobre él. Querían que alcanzara grandes cosas en la política de su país. Entonces decidieron mandarlo a estudiar al extranjero y se fue desde muy joven. Estuvo 5 años en el extranjero, aprendiendo otra lengua y aprendiendo sobre política, de tal manera que se estaba preparando para el futuro tan prometedor que estaba por venir. Él fue muy honesto conmigo y me dijo: Padre, yo estudié política no tanto porque quisiera, no tanto porque me gustaba, sino porque era el negocio de la familia, era la vocación de todos nosotros, sobre todo de los hombres, pero tampoco es que la rechazara. Desde muy joven me decía: aprendí que los políticos viven bien, aprendí que nunca les falta nada. Es un trabajo cómodo, me decía él. Así es que cuando llegó de estudiar allá en el extranjero, se puso inmediatamente al orden del partido al cual pertenecía. Y este partido, viendo que él tenía muchísimas cualidades, el estudio en el extranjero, una familia con historia política y además tenía un muy buen discurso y la gente cuando lo veía se acercaba rápidamente a él porque es muy empático. Así es que así comenzó su carrera en la política. Rápidamente alcanzó algunos cargos, de los cuales me decía estaba muy feliz, estaba muy contento, aunque en el fondo a él no le interesaba la política. Los cargos que tomaba los cumplía como tenía que ser, no tanto porque le interesaran los pobres, no tanto porque le interesara el bien de la sociedad, sino porque sabía que con una sola vez que se equivocara,
Eso sería suficiente para destruir su vocación como político y eso destruiría prácticamente su vida. Él me contó que los planes de su papá fueron perfectos. Él ya había hablado con algunas personas para que todo fuera viento en popa, para que él alcanzara poco a poco más y más. Y así fue escalando y su partido lo tenía siempre hasta arriba, lo contemplaban para buenos cargos. Pero él me dice, poco a poco, padre, me fui dando cuenta de en realidad cómo funcionaba la política. Él me decía, todos necesitaban un poquito de dinero, todos necesitaban una motivación, todos necesitaban algo más de su salario. Y yo también caí en ese juego. Y dentro de poco tiempo, él también había alcanzado a amasar una fortuna. Él me contó que estaba en un departamento de salud y en ese departamento ocurrían muchísimas cosas. Él tenía una conciencia, me decía, tan opaca, tan turbia, que no le interesaba que se gastaran todo el gasto público en los bienes personales o en inversiones de sus amigos. Así es que rápidamente se empezó a hacer de una buena fortuna. Contrató un buen arquitecto, se hizo una buena casa y empezó rápidamente a adquirir automóviles y otra clase de lujos, incluidas algunas inversiones en el extranjero. Todo esto me lo contaba con muchísima vergüenza. En más de alguna ocasión se detenía y parecía que tenía ganas de llorar. Ya no podía continuar, porque para el momento en que me había dicho todas estas cosas, yo ya sabía que él se había convertido. Y eso es lo más importante. Por eso es que estoy haciendo este video, porque es un testimonio magnífico de conversión. Él me contaba que tenía prácticamente una vida bien arreglada. Lo único que tenía que hacer era continuar siendo un buen partidario del grupo en donde pertenecía y seguir la misma dinámica, dando un poquito para aquella persona y dando un poquito para esta otra, jalando de aquí y estirando un poco de allá. Pero lo que él no sabía es que Jesús tenía otro proyecto para él. Lo que él no sabía es que Cristo quería tocar su corazón. Él me contó que una de sus secretarias es una persona muy pero muy católica. Es una persona que va a la misa todos los días. Es una persona que antes de llegar al trabajo ya había rezado por lo menos un santo rosario. Ella fue pieza clave en la conversión de este señor. Él me contó que hacía un tiempo había ido al doctor porque empezaba a sentirse mal, le comenzaba a doler la cabeza y entonces decidió atenderse. Así que fue a uno de estos hospitales que él mismo tenía conexión a través de la política. Y en este hospital, después de algunos exámenes, le dijeron: tal parece, lamentablemente, señor licenciado, que usted tiene cáncer. Él me cuenta que cuando escuchó esta noticia, cuando dijo el veredicto del doctor, se puso totalmente frío y comenzó a gritar. Empezó a insultar al doctor. Le decía: ¿cómo te atreves a decirme la noticia de esta manera? ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? Puedes perder tu empleo en cualquier momento. Me contó que hizo todo un drama en el hospital. No podía creer cómo el doctor le daba la noticia de esa manera. Le daba la noticia como si fuera cualquier cosa, como si le dijera algo insignificante. Entonces decidió acudir con otros doctores para que le dieran su opinión. Fue con ellos y ellos volvieron a confirmar: tal parece que usted tiene cáncer, pero los aparatos médicos que tenemos no son tan precisos. Le recomendamos que vaya con un doctor privado. Entonces él, platicándolo con algunos compañeros, le dijeron: vete a Texas, allí te pueden atender. Y él siguió el consejo de sus amigos, pero para ir allá tenía que renovar su permiso y eso tomaría tiempo. Así es que mientras arreglaba esos permisos, tenía mucho tiempo, el cual lo gastó preocupado y estresado. No podía creer
todo estaba yendo bien. Pero ¿por qué le habían detectado esta terrible enfermedad? Él sabía muy bien que si sí era cáncer, todo empezaría a cambiar. Ya no confiarían en él y todo lo que tenía, absolutamente todo, corría peligro. Y una tarde de esas, en que él estaba muy preocupado, se acercó su secretaria y con mucha cautela, conociendo su carácter, le dijo: licenciado, sé qué es lo que está padeciendo, sé que está muy preocupado por lo que le vayan a decir los doctores, pero si me permite, déjeme decirle, vaya a la iglesia, acérquese a Jesús, hable con él, pídale fortaleza, póngase de rodillas, confiésese ante él y pídale que le quite ese cáncer. Y prométale algo, haga un sacrificio delante de él y él le va a conceder el milagro que tanto necesita. Inténtelo, licenciado. Me dijo él que cuando escuchó a su secretaria le parecía prácticamente una locura. Ciertamente que él iba a la iglesia, pero solamente por cuestiones políticas. Desde pequeño me contaba que su papá siempre asistía a los eventos eclesiales, pero solamente en tiempos de campaña, o cuando necesitaba algo, o cuando necesitaba aparecer en los periódicos. Así es que para él ir a la iglesia le parecía simplemente una locura. Pero los caminos de Dios siempre son formidables. Y me contaba que yendo a casa se le descompuso su camioneta justamente afuera de una iglesia. Empezó a llamar al seguro, pero el seguro no llegaba y él estaba allí con su camioneta descompuesta. Me contaba que él no sabía cómo usar el transporte público, así es que su única opción era esperar a que llegaran las personas del seguro. Pasó más de hora y media y las personas del seguro simplemente no llegaban y él estaba ya totalmente enojado, a punto de hacer un berrinche, cuando escuchó las campanas sonar. Y en ese momento se acordó de su secretaria y él pensó: pues bueno, esperar aquí afuera a esperar adentro de la iglesia, me voy a pasar. Así es que tomó la firme determinación de ir a esperar a la persona del seguro dentro de la iglesia. Me cuenta que cuando entró, inmediatamente sintió algo muy bonito en el alma. Estaba el coro ensayando y era un coro magnífico. Estaban cantando el Padre Nuestro y él dijo: qué bonito se escucha, me voy a acercar más. Y acercándose, descubrió que ellos estaban cantando en la capilla del Santísimo. Así es que allí se sentó. No recuerda cuánto tiempo estuvo sentado, que los del coro acabaron de ensayar y en ese momento salió una religiosa. Y la religiosa comenzó a dirigir una hora santa. Y la hora santa estaba dirigida para todos los enfermos de la comunidad. Así es que él comenzó a prestar atención, comenzó a escuchar lo que la religiosa decía. No recuerda qué evangelio fue el que leyó la religiosa, pero sí recuerda que el evangelio trataba sobre curaciones. El evangelio hablaba de cómo Jesús iba con los enfermos y con su poder los curaba. Esto lo estremeció. Era justamente lo que él estaba necesitando. Así es que cuando la religiosa acabó de leer el evangelio, él se puso de rodillas y se puso a pedirle a Dios que le quitara ese cáncer. Se puso a pedirle a Dios que le devolviera la salud. Se puso delante de Dios a decirle que él era un hombre bueno y que no merecía una enfermedad tan grande, y menos ahora que estaba comenzando en su trabajo como político y que además todo le estaba yendo muy bien. En este momento, el político comenzó a llorar delante de mí. Comenzó a llorar como un pecador arrepentido. Y en cuanto pudo controlar su llanto, comenzó a decirme: Padre, no sé por qué razón, pero Jesús tocó mi corazón. En ese momento, mientras yo estaba de rodillas delante del sagrario, me di cuenta de todo lo que estaba haciendo. Me di cuenta de cómo me estaba dejando corromper. Me di cuenta
que le estaba robando a los pobres, me di cuenta que incluso la casa que tengo no la gané honradamente. Él me decía, yo no sé de qué manera, pero Jesús, en ese momento me cambié. Yo empecé a reaccionar y me puse a pensar, ¿cómo puedes pedirle un milagro a Dios si tú haces el mal, si tú le robas el dinero al pueblo, si tú te dejas corromper, si tú eres parte de un cáncer que hay en la sociedad? Y me cuenta que se puso a llorar. Sus lágrimas rodaban de sus mejillas. No recuerda cuánto tiempo fue el que pasó que él estaba de rodillas ante el Santísimo, hasta que tomó la determinación de hacerle una promesa al Señor y le dijo, Señor, no te voy a pedir que me cures de mi cáncer ahora, te voy a pedir que aceptes mi juramento. De hoy en adelante me comprometo a ser un político bueno, me comprometo a no dejarme corromper, me comprometo a ya no más robar, me comprometo a devolver todo lo que he robado, me comprometo a ser una buena persona y a ejercer una buena política. Y después de esto te voy a pedir que me quites esta enfermedad, porque sé que tú quieres que tengamos un buen corazón, que seamos una buena persona, y enseguida yo estoy seguro que tú me vas a sanar. Él me contó que en ese momento le hizo la promesa al Señor y se quedó en silencio. Las horas pasaban, su celular sonaba, eran los del seguro, ya habían llegado. Pero antes de que se levantara, la religiosa se acercó, le tocó su hombro y le dijo, no te preocupes, el Señor te ha escuchado y te va a cumplir lo que necesitas. Él se quedó totalmente estremecido. Sabía que no era la religiosa la que le estaba hablando, sino nuestro Señor Jesucristo, que lo había escuchado y le había enviado a un ángel. Enseguida me contó que el tiempo de ir a Texas a que le hicieran los exámenes había llegado. Se presentó en Houston y ahí lo atendieron. Estuvo poco más de 10 días y al final, después de todos los exámenes, los doctores le llamaron y le dijeron, señor licenciado, nos da mucho gusto confirmarle que usted no tiene cáncer. Ciertamente es un tumor, pero es simplemente grasa. Ese se lo podemos extirpar o se puede quedar con él. No afecta absolutamente nada en su salud. Cuando el doctor le dijo eso, él inmediatamente comenzó a llorar de alegría. Le daba gracias a Dios que le había quitado el cáncer y sabía muy bien que Dios le había quitado el cáncer por la promesa que le había hecho de cambiar y de convertirse. Y él en silencio, en lo profundo de su corazón, renovó su promesa a Jesús y le dijo, de hoy en adelante seré otra persona, seré un buen político y si tú me lo permites, seguiré ejerciendo. Pero si tú tienes otro camino para mí, voy a cambiar completamente. Estaba totalmente decidido a cumplir su promesa. Así es que llegó a su país y lo primero que hizo fue vender su casa y también sus autos y comenzó a sacar cuentas para descubrir cuánto en realidad había ganado honestamente y cuánto tenía que devolver a los pobres. Después de sacar cuentas y con el dinero de los autos vendidos, fue e hizo una gran donación a los hospitales donde ese dinero tenía que estar. Y a partir de ese día, comenzó a ser una persona diferente, comenzó a ser un político honesto. Ciertamente que como ya no autorizaba, ya no estaba de acuerdo con la corrupción, poco a poco lo empezaron a sacar, pero gracias a Dios no lo sacaron por completo. Y él se comprometía con nuestro Señor Jesucristo a seguir siendo un buen político. Él sabía que tenía la salud gracias a nuestro Señor y hasta el momento él sigue dispuesto a hacer el bien y a ser un buen político.
él me cuenta que después de que todo esto pasó, va a la Eucaristía diariamente, incluso participa en su parroquia, donde conoció a una mujer fantástica que el día de hoy es su esposa. Él me contó cómo está muy contento de su nueva vida. Me dice que ahora puede dormir muy bien. Me dice que ciertamente ya no tiene todos los bienes materiales y toda la fama que tenía antes, pero ahora tiene una familia y están sus hijos a punto de nacer. Y eso para él es suficiente y ha valido la pena renunciar a tanto dinero, a tanta corrupción, a tanto poder y ante todo sabe que lo más importante en este momento de su vida es su relación con Dios. Él ha aprendido mucho ahora de nuestro Señor Jesucristo y lo está experimentando en su vida. Está disfrutando una vida que se parece a un sueño, donde Dios nuestro Señor lo llena de su amor, de su ternura y de muchos dones que el Señor le regala todos los días para ser un buen esposo, un buen padre, pero ante todo, un buen político. Hermano y hermana, he querido compartirte este bello testimonio para que te des cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para cambiar corazones, tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestra sociedad. Te pido de favor que de hoy en adelante aumentes en tus intenciones a todos los políticos del mundo entero, especialmente a los de tu país, para que se encuentren con nuestro Señor Jesucristo, para que cambien de vida si necesitan cambiar, para que se den cuenta que necesitan ser diferentes y que la vida junto a Dios es maravillosa. Ciertamente que no todos los políticos son malos y corruptos. Claro que no, yo no estoy diciendo eso, pero vamos a rezar por ellos. Vamos a rezar para que se den cuenta de que tienen en sus manos el destino de los pueblos, el destino de las naciones, y para que se den cuenta que si tienen esos cargos públicos, que si están en donde están, es porque nuestro Señor se los ha confiado, no para hacerse ricos, no para sacar provecho ellos mismos, sino para servir a todo el pueblo, para servir a sus hermanos, para servir a todos los hijos de Dios. Así es que vamos a rezar todos juntos por nuestros políticos, para que haya más que se conviertan, que haya más testimonios de conversión. Y para terminar esta reflexión, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo. Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y acuérdate, vamos a rezar por nuestros políticos, vamos a rezar por nuestra sociedad y sobre todo, vamos a recordar que nuestro Señor tiene el poder para cambiar y para transformar todas las realidades. No pierdas la esperanza. Recuerda, junto a Dios, la vida es fantástica.